para que quede ahí la sesión grabada y puedan checar la información si llegaran a tener problemas de conexión. Igual si de repente no se escucha bien o quieren que repita algo, pues me pueden interrumpir para que les haga la aclaración pertinente. Este, y bueno, hoy es corto igual este tema. Es revisar ahora tipos y modificaciones del tallo en particular. Eh, estábamos, estaba viendo yo pues que el próximo jueves correspondería a revisar ahora tipos y modificaciones de la hoja. Eso sería el jueves 13, ¿no? Eh, y el equipo 4 que va a exponer diferencias entre el tallo y la raíz de mono y dicotiledóneas, pues sería hasta el próximo 17, ¿no? Según el cronograma. Entonces, bueno, en ese aspecto no hay ningún cambio. Según la fecha propuesta para esa exposición del equipo número 4 sería el 17. Pero también ese día les había yo avisado el jueves pasado que ese lunes 17, pues sí realizaríamos una práctica ya en cuestiones de revisar material en el laboratorio, ¿no? Que va a comprender, pues, revisar algunos tipos de hojas, eh, formas y principalmente forma, morfología, para clasificar, hacer un ejercicio de clasificación de las hojas en función de sus formas. Para lo cual, pues yo les había comentado que pues trataran de ir colectando algunas hojas que se les llamara la atención para después en laboratorio poderlas revisar, ¿no? Entonces, pues espero que ya estén tomando en cuenta eso y estén colectando algunas hojas de algunas plantas para poder revisarlas en el laboratorio el 17. Entonces, ese día sí sería presencial, ¿no? Ese lunes 17 de octubre. Otro anuncio es que... ah, no, no, ya no hay, sería todo. Ok, bueno, entonces pues vamos a comenzar con el tema, es de tallo, tipos y modificaciones de tallo. Entonces, pues recordando la última clase veíamos que la planta, el cuerpo de una planta se divide en dos sistemas, ¿no? El sistema radicular, que fue lo que revisamos el jueves pasado, que es todos los tipos de raíces. Y es la parte subterránea o subaérea, se le puede conocer de esa forma, que es toda la parte radical. Y entonces el otro sistema va a ser el sistema caulinar, el cual pues va a comprender toda la parte aérea o toda la parte que esté eh, en contacto con la atmósfera, ¿no? En lugar de estar en contacto con la litosfera, va a estar en contacto con la atmósfera, aunque pues va a haber, digámoslo así, elementos de ambos sistemas que van a estar interactuando con la otra parte del planeta, ¿no? Por ejemplo, veíamos en el sistema radical, pues que hay algunos tipos de raíces, algunas modificaciones que son, por ejemplo, las columnares, que pues van a crecer a partir de un tallo. Y les voy a poner la imagen para que lo recuerden. Y pues van a tener ese geotropismo positivo buscando el suelo, ¿no? O el sustrato. Entonces, estas raíces en particular, las columnares, pues son raíces modificadas que no van a estar propiamente debajo de, el subsuelo, ¿no? O en el subsuelo, mejor dicho. Entonces, estos dos sistemas, tanto el sistema radical como el caulinar, pues tendrán sus excepciones. En este caso son las columnares, también teníamos
los neumatóforos, que serían las semillas, perdón, las raíces que buscan oxigenación en algunos casos o para evitar tanta saturación de salinidad. Y del mismo modo, pues vamos a ver cómo la parte caulinar, que es la parte aérea o la parte que consideraríamos debería de estar por encima del suelo, del sustrato, pues también van a haber algunos tallos modificados que vamos a poderlos encontrar eh, en el subsuelo, ¿no? O enterrados, o medio enterrados. Entonces, como ven, pues va a haber algunas excepciones en donde no siempre vamos a tener, pues, las, los dos sistemas eh, específicamente en donde se les atribuye deberían de desarrollarse, es decir, el caulinar en la parte aérea, habrá excepciones que estén algunos tallos principalmente en las partes subaéreas, en el sustrato, y el sistema radical, algunas raíces modificadas, pues estarán en la parte aérea, ¿no? No solo en el sustrato. Entonces son excepciones, ¿no? Pero de cierta forma o en forma general, pues podemos referirnos a este sistema como aquel que comprende al tallo, a las ramas y a las hojas, y también podríamos incluir acá en este sistema tanto a las flores u órganos reproductivos, hablando de las gimnospermas, y los frutos. Sin embargo, acá en esta sección de esta unidad, que es ver solamente raíz, tallo y hoja, pues no nos vamos a meter en revisar cuestiones de flores y frutos, dado que es en la siguiente unidad. Entonces, aquí estaríamos restringiéndonos a solamente el tallo y la hoja. Y en el día de hoy, pues vamos a revisar qué es un tallo, cuántos tipos hay o cómo se clasifican en función de qué características podemos clasificar y las modificaciones que podríamos encontrar en los diferentes tallos de una planta, o mejor dicho, en los diferentes tallos de las plantas, no de una. Entonces, un tallo es un órgano vegetativo de la planta que generalmente va a ser aéreo, generalmente, ¿no? No siempre vamos a ver cómo hay excepciones. Es esa parte que sirve del sostén de todo el cuerpo de la planta principalmente. Sostendrá también a las ramas secundarias, a las hojas, a las flores que les comentaba yo y a los frutos. Y los tallos pues van a tener diferentes tamaños en longitud y en espesor, diferentes tipos de consistencia, de acuerdo a la organización de la estela, que serían los haces vasculares, y también diferentes formas, ¿no? Vamos a ver que no solamente hay tallos, pues, cilíndricos o redondeados, por así decirlo, sino que hay diferentes tipos de forma geométrica, podríamos así decirlo. Y todo esto pues va a depender, valga la expresión, pues va a depender del tipo de planta a la cual estemos revisando, pero esa dependencia va a estar relacionada también en ocasiones con las condiciones ambientales que estén propiciando ese tipo de modificaciones en las plantas. Y son caracteres que también necesitamos saber que existen, cómo distinguirlos, porque poco a poco hemos estado viendo las diferentes partes de una planta y esto nos permite, pues, ir adicionando caracteres descriptivos, morfológicos, anatómicos, que en un futuro, pues, si en algún momento se enfrentan en la descripción sistemática de una planta, pues sepan identificar estas diferentes partes. Eh, entonces, en este caso, el tallo, pues debido a que las células del meristemo apical están pues siempre dividiéndose y creciendo, permite que desde su germinación, pues el tallo vaya creciendo longitudinalmente en un crecimiento primario, desarrollando y diferenciándose los diferentes tejidos, como los vasculares,
la epidermis, entre otros, y dándole forma a lo que va a ser pues una planta adulta, ¿no? Y entonces el tallo pues es ese eje principal que le va a dar el desarrollo primario a la planta hasta alcanzar su etapa madura y comenzar a desarrollar otro tipo de tejidos y otro tipo de procesos como la reproducción. Eh, los tallos, pues no solo son así como las varitas, ¿no? O sea, esa es también como una forma curiosa de que siempre pensamos en el tallo de la planta como que es solo una parte, eh, ¿cómo decirlo? Una parte como pues, estas varas longitudinales de forma alargada. En general es eso, o eso es lo que percibimos, pero hay diferentes partes que hay que reconocer para distinguir en dónde se ubican diferentes am, o dónde se posicionan los diferentes tipos de meristemos o meristemas y dónde podríamos, por ejemplo, si quisiéramos realizar propagación vegetativa, en dónde tendríamos que realizar un corte o una estaca o una incisión para generar algún injerto de una planta, ¿no? De una planta sobre de otra. Entonces, pues la estructura externa de un tallo de una planta, pues se va a diferenciar en varias partes, que son los nudos, los entrenudos, las yemas, las cicatrices y las lenticelas. Los nudos van a ser esos sitios donde se desarrollan, pues generalmente una rama secundaria o un tallo secundario, mejor dicho, o las hojas, ¿no? Por ejemplo, ese lugar, ese punto, ese es el nudo donde generalmente vamos a poder ver un engrosamiento de la eh, forma del tallo y en donde generalmente pues salen las ramas o o los tallos secundarios o a veces hojas. Después, pues si nosotros vamos viendo la forma longitudinal del tallo y podemos distinguir un primer nudo, podríamos llegar a distinguir un segundo nudo, una segunda área de donde estén los nudos, y entonces el espacio entre estos nudos, pues será nombrado literalmente así, los entrenudos. Eh, Esto es una forma de diferenciar también incluso etapas de crecimiento, porque las plantas pueden ir creciendo cada temporada, bueno, en el caso de las plantas perennifolias, aquellas que duran todo el año o varios años, pues su crecimiento se va desarrollando así, ¿no? Se elonga un entrenudo, luego se forma un nudo, que es una etapa de éxtasis o de pausa del crecimiento porque pues, las condiciones ambientales no son favorables, no hay suficiente humedad o luz y entonces se detiene. Después, cuando vuelven a existir condiciones favorables nuevamente para el desarrollo y crecimiento de la planta, pues se generará otro entrenudo y así sucesivamente. Entonces, podríamos llegar a contabilizar, por ejemplo, en las ramas de un árbol, cuántos nudos hay eh, y entrenudos, ¿no? Y con ello saber aproximadamente cuántos años ha crecido la planta o el árbol. También en esta región de los nudos vamos a encontrar tipos de yema o una yema, que será la yema axilar. Esta yema axilar pues va a estar constituida principalmente por tejido meristemático, creo que ya lo hemos mencionado en otros momentos, en donde desde aquí podría desarrollarse pues otra rama secundaria o otra hoja o incluso hasta otro individuo, ¿no? Porque es aquí donde les digo que si nosotros quisiéramos propagar a ciertos tipos de plantas, podríamos llevar a cabo un corte, una estaca, y estas zonas que son las yemas, que están muy cerca de los nudos o por arriba de los nudos,
son aquellas que nos van a permitir el desarrollo de prácticamente otro individuo, ¿no? Otro individuo clonado. Eh, entonces, en un tallo común y corriente, en el caso de las angiospermas, vamos a poder distinguir esta morfología y estos caracteres. Los entrenudos, los nudos y muy cerca en la posición axial o en las axilas, así como se escucha, como está acá escrito, del tallo principal y de las ramas, vamos a poder encontrar algunas yemas. Esto que se ve aquí, ahorita lo estamos viendo como de forma lateral, puede llegar a dejar otro tipo de parte o de carácter que serían las cicatrices. Entonces es cuando se arranca una rama o una hoja, puede dejar una cicatriz en el tallo e incluso podrá ser visible la yema, ¿no? Estas son las cicatrices, son huellas que van a quedar cuando pues cae una hoja o cae una rama o tallo no, una rama secundaria que cae del tallo principal. Entonces nosotros cuando reconocemos este tipo de estructuras, nos está indicando pues lo mismo, una área de nudo de la planta, un entrenudo, si podemos encontrar la segunda yema, perdón, la segunda cicatriz que estaría por acá abajo, entonces esta es la área del entrenudo. Y aquí, esta parte de la cicatriz es lo que corresponde a el haz vascular que conectaba a la rama o a la hoja. Y por encima de este haz vascular, este otro punto que está acá arriba, espero que sí lo alcancen a distinguir, esa sería la yema. Entonces, a partir de aquí, de esta yema, en un futuro podría desarrollarse otra rama u otra hoja o incluso otro individuo. Entonces, estas son cicatrices este de acá es de papaya, de árbol de papaya. Este de aquí no me acuerdo, a pesar de que son muy similares, no son de la misma planta. Son también, cada tipo de planta puede dejar una cicatriz muy característica y nos ayudaría incluso a saber cuestiones taxonómicas, ¿no? Entonces, de este lado, si observan también, hay esas cicatrices de esas hojas. Pero acá, si observan, lo mismo, los nudos estarían sumamente pegados entre sí, ¿no? Prácticamente no hay un espacio de entrenudo. Sin embargo, pues podemos ver otro tipo de organización, el cual es la posición de estas cicatrices, que quiere decir que allí había una hoja o otra rama, en este caso particular, pues sí son las bases de las hojas y que van disponiéndose helicoidalmente, ¿no? Si iniciamos de este lado, esta sería una vista ahí medio lateral de una cicatriz, luego viene la otra hoja, luego la otra hoja y le daría vuelta al tallo y podría estar saliendo por acá. Y lo mismo, ¿no? Entonces espero que se alcancen a ver cómo van teniendo un recorrido helicoidal alrededor del árbol, del tallo del árbol, y entonces podemos seguir un patrón de organización. Caso contrario acá, que estarían claramente separadas las zonas del nudo con esta cicatriz de esta otra de acá abajo, y sí tendremos un claro entrenudo entre ellas, ¿no? Y acá la disposición son alternas. O sea, va una de un lado, va una del otro lado, la que sigue estaría por acá y así sucesivamente, ¿no? Formando una alternancia, mientras que acá es de forma helicoidal. Del mismo modo podemos ver esta otra característica que sería eh, toda la base del pedicelo o del peciolo de la hoja. Esto de aquí que incluso se ve como una pequeña sección, como un tipo ojo. Esto sería la posición del haz vascular que estaría pues conectando con la hoja para
que corrieran ahí el xilema y el floema. Y lo mismo en la parte superior estarían posicionadas más de una yema incluso, ¿no? De este lado se ven poquito más de bolitas ahí posicionadas, esas son las yemas, acá arriba se ven también más. Y de este lado incluso se logran ver las yemas en vista lateral. Entonces aquí vemos parte de la cicatriz de lo que fuera el peciolo de la hoja y aquí arribita estaría las yemas de eh, este tallo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces el otro tipo de estructuras externas que podemos ver en los tallos son las lenticelas. Estas lenticelas están presentes en los tallos dependiendo del estado de desarrollo. Es decir, casi siempre van a aparecer cuando ya la planta haya madurado, ya haya alcanzado su desarrollo primario y comience con el desarrollo secundario. Perdón. Y aparecerán estas lenticelas, que son estas pequeñas aperturas sobre la corteza, aparecerán teniendo esa forma de poros. Son de nuevo lenticelas y a través de ellas, en este diagrama, se puede ver más o menos una morfología y una posición de las células, del parénquima debajo de la epidermis y la cutícula aquí en la parte superior, en las cuales se considera que se realiza el intercambio gaseoso también con el medio ambiente, ¿no? Con la atmósfera. Eh, o a veces, por medio de estas lenticelas, también se lleva a cabo la secreción de resinas, de algún tipo de resina que la planta esté produciendo. Entonces, este tipo de estructuras pueden ser vistas a simple vista, valga la redundancia, observadas a simple vista, y a veces podremos ver por ahí cómo se está brotando una pequeña gota de resina, dependiendo de la especie de árbol que tan resinoso sea, pero vamos a poder ver esos típicos poros que pueden presentar algunas cortezas de algunos árboles, ¿no? Entonces esas serían algunas estructuras externas que pueden ser observadas o vistos en los diferentes tallos de prácticamente todas las plantas, ¿no? En el caso particular de las lenticelas, ahí sí es más común, pero en las plantas leñosas, o mejor dicho, en aquellas que llegan a desarrollar estrato arbóreo. En el caso de las herbáceas o de las caducifolias, herbáceas caducifolias, aquellas que solo viven una temporada, ahí casi no hay presencia de este tipo de estructuras, pero las demás sí pueden ser vistas en los diferentes tipos de tallos de ese tipo de plantas eh, herbáceas, ¿no? Los tallos, igual que como vimos con las raíces, pues se pueden clasificar en función de qué es lo que estemos queriendo describir, ¿no? Entonces, una forma de- de- de describir cómo son los tallos de las plantas va a ser con base en qué tipo de ramificaciones presenta o no. Entonces vamos a tener en ese sentido dos grandes grupos. Uno, donde se den las ramificaciones modopódicas o excurrentes, donde solamente vamos a tener un eje principal, claramente más grande en diámetro, siendo el eje del cual estén haciendo el resto de las ramas secundarias, y teniendo también un
diámetro considerablemente mayor que estas ramas, ¿no? Entonces creo que ahí no hay tanto problema de poder reconocer cuál sería el eje principal, de donde pues van a salir las ramificaciones, las ramas y las hojas posteriores. Este tipo de crecimiento o este tipo de ramificación pues va a ser muy común entre los grupos de las coníferas, como este ejemplo que estoy mostrando aquí, que es una secuoya roja de Norteamérica y que son árboles que llegan a alcanzar hasta 100 metros de altura. Acá en México pues prácticamente sería el tipo de crecimiento de todas las coníferas, de los pinos, de los cedros, de los cupressus, de los juniperus, del ahuehuete, que sería el taxodium, este, y también en angiospermas, pues también podemos encontrar este crecimiento. El otro es el de la ramificación simpódica o delicuescente, el cual ese tipo de ramificaciones va a ser cuando no nos sea posible diferenciar un eje principal, sino que prácticamente desde la base de la planta van a estar desarrollándose varios ejes, varios tallos, sin poder diferenciar a uno principal, ¿no? Entonces vamos a tener muchas ramas, por así decirlo, ¿no? Ramas eh, o tallos, homogéneos, todos casi del mismo tamaño y del diámetro, largo y forma. Entonces, en ese sentido, les llamaremos ramificaciones simpódicas o delicuescentes, ¿no? Entonces, por acá no hay tanto problema, es mono de uno, un solo eje, y simpódico de que no hay uno principal. Bueno, entonces, en función de las ramificaciones, de querer saber cómo diferenciar tallos en su desarrollo de crecimiento, son estos dos tipos. Si por otro lado empleáramos otros criterios, los tallos se podrían clasificar en función del hábitat, es decir, dónde se estarían formando y desarrollando, de su consistencia, si son maderosos, si son esponjosos, etcétera, de su hábito de crecimiento, que sería muy similar al que acabamos de ver en el aspecto de una ramificación principal, monopódica, o muchas ramificaciones desde prácticamente la posición basal, simpódica, en función de su forma, qué forma tengan, y también de las modificaciones que los tallos pueden llegar a presentar, muy similar a lo visto la última clase con las raíces. Entonces vamos a ir viendo del mismo modo cada uno de estos tipos o cada uno de estos criterios para poder observar ejemplos de los diferentes tallos de acuerdo a estos tipos o criterios de clasificación. Entonces el primero sería el del hábitat. Entonces vamos a tener tallos que pueden ser aéreos, que es lo que les decía al principio. Generalmente el sistema caulinar, pues es aquel, bueno, por definición dices esa parte aérea o esa parte de la planta que está expuesta a la atmósfera. Entonces, en ese sentido, tendríamos tallos aéreos, ¿no? Aquellos que están expuestos a la parte atmosférica. Pero también les decía yo, no sé, hay excepciones, no todos los tallos están en ese sistema o bajo esa definición del sistema caulinar. Entonces vamos a tener también tallos subterráneos, que era el ejemplo de la clase pasada, que son las papas, ¿no? Las papas va a ser un tubérculo, pero va a ser un tallo modificado que puede desarrollarse en un hábitat subterráneo. Otros ejemplos, otros tipos, son los acuáticos. En este caso, pues son principalmente las algas, las cuales podrían desarrollar un eje principal que propiamente
tendría diferencias significativas con estos de acá, de las plantas vasculares actuales o recientes, pero al ser una ramificación monopódica que también actúa a la forma de sostén, también puede ser denominado tallo. Pero si estén conscientes de que no en el mismo sentido, pues de estas plantas vasculares en las cuales nos estamos enfocando en este curso. Aunque hay plantas vasculares que son acuáticas y que también desarrollan tallos acuáticos, ¿no? Tallos que estarán prolongándose debajo del agua. En este caso particular, pues la imagen es de el ODA, que sería un tipo de alga dulce acuícola, y por eso es la distinción, ¿no? De que a pesar de que no son plantas propiamente vasculares, presentan ramificaciones y serían también considerados tallos. Las plantas que les menciono, déjenme abrir igual para mostrarles a cuáles me refiero, que son vasculares y son acuáticas. am, Seguro las han visto. Serían estas, ¿no? Les llaman ninfa comúnmente. Este, Son plantas angiospermas, esta sería su flor, que son acuáticas. Las hojas están expuestas en la superficie del agua, pero tienen tallos que están anclados con sistema radical también en el fondo del cuerpo de agua, ¿no? Otros son como estos, los lirios, que también son plantas acuáticas, aunque estas sí tienen sus tallos modificados, que son esponjosos, ahorita los vemos, y la parte radical, pues es la que está debajo del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es otra excepción en el sistema radical, que tendrían modificaciones estas raíces al no ser totalmente subterráneas. Bueno, en- entonces, según el hábitat, vamos a tener aéreos, típicamente, subterráneos cuando son modificaciones y acuáticos en función del tipo de planta, pues puede haber es- es- este, asupciones en el sentido de que un tallo puede ser ese eje principal que le dé un ligero sostén a este tipo de plantas, aunque también estas otras que les muestro pues son acuáticas y también tienen tallos que les ayudan a prolongar sus hojas hasta la superficie, así como sus flores. Siguiendo con esto de las clases o tipos de tallos, en función de su forma, aquí debería de ser forma, no consistencia, podemos tener estos tipos de tallos, ¿no? Los leñosos, que son los mismos que se subdividen en árboles, son aquellos que van a tener una altura superior a los 5 metros y van a tener un tronco principal o van a ser monopódicos. Eh, las ramificaciones pues tienden a ser más o menos grandes y muy alejadas del el suelo, muy separadas del suelo, las ramificaciones, tendiendo hacia pues, a altitudes por más de por arriba de los 5 metros. Luego vamos a tener a los arborescentes, que van a ser igual plantas pues grandes, denominadas prácticamente árboles, pero con un tronco principal corto que no supere los 5 metros, en promedio llegan a ser de casi 2 metros por mucho. Eh,
y del cual pues van a salir varias ramificaciones que ya no van a permitir distinguir un eje principal o un sistema monopódico, ¿no? Pero no termina siendo simpódico porque el simpódico sería como este, el del arbustivo, donde estas plantas pues, no llegan a superar los 3 o 4 metros de altura y poseen esto, ¿no? Varios ejes que nacen prácticamente de la base de la planta y entonces no se logra distinguir un tallo principal prolongado o amplio o grande como este de acá, ¿no? Este de acá, pues sí se observa un tallo principal a una altura aproximadamente de 2 a 4 metros por mucho, y luego se abren estas ramificaciones y estos tallos secundarios, pues ya no es distinguible uno principal de donde se dividan estas ramificaciones. Y en el caso del arbustivo, pues nada más es la diferencia, que las ramificaciones estarán pues muy próximas al suelo. ¿Ok? Entonces estos son esos tres tipos de tallos, los árboles, los típicos árboles, que es un tronco principal con ramificaciones hasta la parte superior, pero se sigue reconociendo un tallo principal. Los arborescentes con ramificaciones que no permiten distinguir ya un tallo principal posterior a esas ramificaciones y los arbustos donde esas ramificaciones estarán muy próximas al sustrato. Otro tipo de tallos o de clases, que ahora sí es en función de su consistencia, van a ser en herbáceas, por ejemplo, donde estos pues van a desarrollar un tallo que va a crecer muy rápidamente en una temporada, va a carecer de madera o de tejido maderoso y o van a tener muy poca cantidad, ¿no? Entonces, en general, estas son el tipo de tallo de las herbáceas, aquellas que carecen de madera o de leño o tienen muy poca cantidad. Otro tipo de tallos serán las cañas. Estas tendrán una consistencia que estaría intermedia entre lo maderoso y lo herbáceo o poroso incluso, ¿no? Porque si cuando nosotros, creo que todos han llegado a probar o a comer una caña, ¿no? Más ahora viene la temporada del ponche y ustedes pueden, pues, literal, mascar ese tallo y observarán a la hora de estar comiendo una caña esa textura como fibrosa. Eh, es esa la consistencia que indica pues un intermedio entre una madera, como también seguramente han visto cómo es la madera de los árboles, como los pinos, y un herbáceo el cual no tiene tejido leñoso, no tiene esa textura eh, rígida. Y hay otros, como los carrizos, que también sería un tipo de caña o un tipo de ese sistema de clasificación, donde incluso llegan a estar huecos. Y nada más tendrían, eh, el tallo nada más tendría tejido hacia eh, hacia el diámetro, teniendo el centro hueco. Todos los haces vasculares estarían dispuestos circularmente muy cerca el exterior. Otro tipo de tallos son los carnosos. Estos pues van a tener un tejido parenquimático muy abundante y tendrán una textura, una consistencia muy similar pues a la carne, esponjoso, eh, con algunas fibras que le den rigidez. Y por último estarán los tallos propiamente esponjosos, que pueden ser, por ejemplo, el del diente de león. Es un ejemplo típicamente usado pues, para muchos ejemplos, porque es comúnmente poder observarlo, ¿no?
Entonces ahí el tipo de tallo de un diente de león será esponjoso. Incluso cuando nosotros los llegamos a trocear o a cortar con las manos y los oprimimos, se siente esa textura esponjosa. También otros son los denominados juncos. Estos son plantas semiacuáticas, generalmente están en las orillas de las zonas lagunares o lacustres y tienen ese tejido también esponjoso, que si nosotros llegáramos a cortarlo, vamos a poder observar esa textura del tejido interno que le va a dar esa característica de consistencia a estos tallos. Eh, de acuerdo a su forma, vamos a tener también típicamente tallos con formas muy diversas. Aquí les pongo cuatro ejemplos. La primera de ellas va a ser cilíndricos, que creo que es como el más común o el que más generalmente podemos llegar a pensar en él. Son los tallos que comúnmente las plantas tienen, la forma cilíndrica, como en el ejemplo de las cañas, pero también podemos tener cuadrangulares, como en este caso, este ejemplo de acá. Ustedes solo ven un o dos lados de este tallo, pero creo que son muy claramente visibles que son dos lados angulosos y que teniendo una imagen de espejo del otro lado, también tendríamos ese mismo tipo, ¿no? De forma. Voy a ver si ahorita rápidamente en el internet se puedan encontrar algunos otros ejemplos con un corte. Yo creo que sería más fácil verlo. Tallo. Este no es totalmente cuadrangular, pero yo creo que sí sirve para el ejemplo, ¿no? Que vean cómo este trozo que fue cortado, pues aunque tiene esas dos incisiones, pero su tendencia es ser cuadrangular. Luego por acá hay algunas otras imágenes, este diagrama. eh, En este caso, y por ejemplo, son típicamente de plantas herbáceas, ¿no? Donde los tallos pueden llegar a ser cuadrangulares. También podemos tener tallos de forma triangular. En este caso, este cactus tiene también un tallo que se tiende a ser triangular. Hay unos más grandes que son, por ejemplo, el de las pitahayas, si las conocen, también ahí el tallo tiende a ser triangular. Y hay otros que son aplanados, como este de acá, que prácticamente parecen hojas, pero no lo son, son tallos aplanados, donde tenemos un eje principal de los haces vasculares y prolongaciones a los lados de este tallo o de este eje principal totalmente aplanados, ¿no? Llegan a tener un espesor, pues, de 5 milímetros, son muy delgados en ocasiones. Y estos en particular son de plantas epífitas que viven sobre otra planta o am, trepadoras, ¿no? Que son plantas que, pues, están fijas a un sustrato, pero tienden a trepar, a subir sobre otra planta o donde puedan y tienden a apoyarse de ese eje para crecer, para desarrollar sus, sus, sus cuerpos en su totalidad. Entonces, estos son solo cuatro ejemplos. Hay algunos donde incluso las formas geométricas pueden llegar a ser hasta pentagonales, algunos ejemplos
de tallos, y otros que entran ya dentro de las modificaciones de los tallos modificados. Ahorita los vamos a ver, que serían los bulbos, los cormos, entre otros, que también tendrían forma geométrica o forma, podríamos clasificarlas dentro de estas, ¿no? Pero en ese sentido, como son tallos modificados para alguna otra función, no solo el del sostén de la planta, por eso se clasifican pues bajo ese criterio, ¿no? De tallos modificados. Algunos de estos, y de hecho en las condiciones de características de modificación, son más diversos los tipos de tallo que podríamos llegar a encontrar. Entonces, eh, esas modificaciones, al igual que las raíces, son adaptaciones a diversas condiciones ambientales o a por las diversas interacciones que pueden llegar a tener con el medio. ¿Cuál medio? Pues principalmente pues las condiciones de crecimiento arbóreo, no, eh, aéreo, o esas modificaciones que han desarrollado los tallos para crecer dentro de el sustrato, por ejemplo. Algunos de ellos son, en este caso, el estolón, que son estos de acá, son ramificaciones laterales que van a desarrollar eh, un- una parte del organismo, tendrá la proyección hacia la atmósfera o hacia el aire o hacia la parte aérea. Y del tallo principal tendrán esto que sería una prolongación, una ramificación denominada estolón, para tener una extensión a la periferia de la planta principal y vayan desarrollando plantas secundarias. En cada de este crecimiento de estos tallos, pues podríamos tener también aquí presentes los nudos. Entonces, prácticamente también esto es un entrenudo. Aquí habría un nudo y de aquí nacerían raíces y hojas, así como otro estolón. Este crecimiento es muy típico de los pastos. Cuando nosotros llegamos a arrancar un pasto, pues nos venimos con todo y estos pedazos que son los estolones. Y en este caso particular es una estrategia de crecimiento para ampliar la cobertura de captación, pues, tanto de humedad del sustrato como de luz. También ese sistema de crecimiento por medio de estolones, esas ramificaciones laterales, van a permitir que las raíces y esa red que se va a ir formando de estolones entre varios individuos ayuden a la conservación del suelo, ¿no? O a bueno, no, ayudan a evitar la erosión, ¿no? La pérdida de suelo. Pero también propician bastante la ausencia de otro tipo de plantas. Es decir, domina este tipo de crecimiento y tienden a asfixiar o a evitar que otras plantas crezcan en donde hay plantas con estolones, ¿no? Y por eso generalmente donde hay pasto, solo hay pasto y no hay más porque ya generaron esta cobertura y ya no permiten el desarrollo de otro tipo de plantas. Pero en cuestiones de tratamiento de suelos o de ayudar a evitar la pérdida de suelo por erosión, pues son muy favorables, ¿no? También en las playas o en las áreas de duna, también son muy efectivas, pues porque ahí el sustrato es carente de mucho suelo, lo que hay es solo arena, generalmente, y entonces este tipo de crecimiento ayuda a retener la arena y luego darle paso a la captación de cada vez más materia orgánica
producida por la misma planta para ir formando capas de suelo y posteriormente se pueda llevar a cabo una sucesión ecológica. Otro tipo de modificaciones, en este caso, pues más que modificación, podríamos pensar que son, eh, ¿cómo decirlo? Adaptaciones, bueno, se me fue el nombre, pero es las primeras plantas vasculares que llegaron a conquistar el planeta, bueno, la porción continental del planeta, no tenían raíces, ¿no? Tenían rizomas, como los helechos, por ejemplo. Entonces, estos rizomas, pues, son tallos modificados para poder absorber agua y nutrientes. Hoy en día hay muchas plantas, como las angiospermas, que tienen también el desarrollo de un rizoma, que sería un tallo modificado para el desarrollo de raíces principalmente. Entonces, es un carácter y una estrategia que no es nueva, pero que podríamos decir que fue reinventada por las angiospermas, eh, y que pues es eficiente, ¿no? Que van a ser estos tallos subterráneos en donde van a poder presentarse nudos y entrenudos, y entre cada esos nudos y entrenudos, o en esos nudos, pues donde están las yemas, se va a poder desarrollar una serie de raíces adventicias, pero que buscarán, pues, adherirse al sustrato, ¿no? Entrar hacia su geotropismo positivo. Y algunos ejemplos, pues, son el jengibre. Yo creo que también la mayoría de ustedes ha visto el jengibre o ha llegado a tomar un té de jengibre. Este es un rizoma. Y si ustedes alcanzan a notar, si se ven estas pequeñas líneas que corresponderían a los nudos, y pues entre nudo, entre línea y línea sería el entrenudo, ¿no? También ese es comúnmente vendido en los mercados, es de fácil acceso. Si ustedes quisieran propagarlo, pues simplemente hay que enterrarlo, no más de 5 centímetros de profundidad, y al cabo de un tiempo podría generarse de estos nudos donde haya yemas, la parte aérea, que serían las hojas, y la parte radical, que serían las raíces, ¿no? Otros tipos de tallos modificados tienden a ser con base en ciertas adaptaciones, pues van a ser los cactos, por ejemplo, que van a ser estos tallos denominados cladodio. Tienden a tener una apariencia como de hoja semicircular, ovada o bobada a veces. eh, Son tallos fotosintéticos, producirán hojas o otras ramificaciones, ¿no? En una nopalera nosotros podemos seguir no solo un eje, por ejemplo, no solo un tallo principal, va a tener varias ramificaciones, eh, en donde, pues en las partes superiores o las partes más apicales es donde se podrán producir principalmente las flores, que luego pueden ser producidas este tipo de frutos. Las hojas, en este caso, en la mayoría de las este, angiospermas o perdón, de los cactus, pues son modificaciones y se volvieron, o estas modificaciones transformaron a las hojas en espinas, ¿no? Otros son tallos. En, en este caso de los cactus, las espinas son hojas modificadas. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso de las acacias, son plantas donde el tallo es el que se modificó. Una ramificación fue modificada y se convierte en una espina. En este caso, estas ramificaciones, al ser producidas por hojas, perdón, por tallos, van a estar altamente lignificados
por esos haces vasculares del gilema y más, mucho más, una mayor rigidez que en el caso de las espinas de los cactus, que por ejemplo son hojas modificadas, eh, no están altamente lignificadas y, ay, si no me equivoco, tampoco van a poseer tejidos vasculares, ¿no? Estas espinas, mientras que estas de acá sí, como el caso de las acacias, del em, mezquite, por ejemplo, de todas esas árboles caducifolios de la selva bajas, caducifolias de México, que son arbustos espinosos, todas esas espinas de ese tipo son tallos modificados, ¿no? Y de este lado son hojas modificadas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. No, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Bien, luego tenemos más tallos, más tipo de tallos modificados, ¿no? Los cuales van a ser em, los tubérculos, los bulbos y los cormos. Y estos pues ya son muy conocidos o comúnmente conocidos por nosotros, pues, de los cuales tendemos a alimentarnos. En el caso del tubérculo, eh, es el ejemplo que veíamos el otro día en clase, que les preguntaba yo que pues si la papa era una raíz o un tallo. Es un tallo modificado y es denominado tubérculo. Generalmente va a ser subterráneo, eh, de grosor considerablemente amplio comparando con el resto del tallo. Va a producir yemas en depresiones cóncavas, todas esas, les decía yo, como rayitas que llegan a tener las papas. Esas son las yemas donde se pueden desarrollar pues más raíces o más parte aérea, que sería el tallo, ¿no? Pues yo les decía lo mismo, ¿no? En una papa la pueden colocar bajo la tierra, alrededor de 1 o 2 centímetros debajo de la tierra, y en cuestión de semanas van a tener ya ahí una maceta con papas. Entonces son tubérculos, son tallos modificados de almacenamiento, sería su función principal de este tipo de estructuras. Los otros van a ser los bulbos, que son comúnmente las cebollas. Em, Son tallos de forma discoidal, por eso les decía yo, también en la forma de los tallos de redondo, este, triangular, aplanados, también podrían entrar estos que son de forma discoidal, eh, ovoides más o menos, este, que pues están rodeados de escamas y que pueden ser concéntricas, rodeando todo ese tallo principal, este tipo de escamas, ¿no? Y más o menos son carnosas, eh, que ay, almacenan bastante agua. No sé, se me fue la palabra, ¿no? Entonces, esta es la parte del tallo. Típicamente, la cebolla que nos comemos es un tallo. Sí es bien diferenciable el tipo de raíz, que serían raíces eh, bien diferenciadas de la parte del tallo y también la parte de las hojas claramente diferenciadas, ¿no? Tenemos el otro tipo que son los cormos, en este caso son bulbos, también se le puede llamar así, bulbo, cormo.
el cual el tallo se desarrolla, llega a tener escamas también, pero están más reducidas que las de las hojas. Esas capas que vemos en las hojas llegan a ser más reducidas. Y por ejemplo, pues si llega a tener una parte principal que va a ser el eje principal del tallo y ese engrosamiento, ese eh, desarrollo del tallo también va a ser algo carnoso y también de almacenamiento, ¿no? Algunos ejemplos son que es el betabel, que es el cormo, aunque a veces se le llegan a decir raíz, pero es una parte, digamos, intermedia entre la raíz y el- 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 las hojas, ¿no? El cormo. Y otros son serían el ajo. Esta es una vista, un corte transversal del ajo. Entonces aquí esos como ojos que se ven al centro son la parte principal del tallo y todo lo demás es el engrosamiento del cormo que está generando ahí almacenamiento. Y entonces a veces también todas estas capas que tienen alrededor son estas escamas que son las características escamas de la cebolla. Entonces es por eso que se parecen un tanto en que tienen esas capas, son las escamas, pero tienen también esta parte engrosada de tejido, que es de almacenamiento, y digamos que el tallo o los haces vasculares principales estarían en esta posición central en los ajos. Eh, otro ejemplo, vale la redundancia, otro ejemplo, pero de bulbos, son el de las azucenas, no, perdón, de las gladiolas, y son estos ahí, no se ve muy bien. Pero estos también generalmente parecen como cebollas, pero no lo son, son bulbos más sin tantas escamas, ¿no? Sin tantas hojas o capas de escamas. Y estas típicamente también se venden en los tianguis, en el mercado, de plantas ornamentales. eh, Sus flores son muy atractivas y muy vistosas y a muchas personas les llegan a gustar mucho este tipo de plantas. Entonces, esos serían los diferentes tipos de tallos. Ya para redondear, ir terminando, las funciones y usos de los tallos, pues llegan a ser diversas. Hay funciones, además del sostén de la planta y el sostén de las hojas o las ramas, pues es ahí donde se lleva esta conducción pues de la savia elaborada, que sería por medio del gilema, perdón, del floema, y también la agua y minerales, que también es conocida como savia bruta, sería el gilema, donde están en los tallos, ¿no? Pero ya bien vimos ahora pues esas partes externas y las formas, morfologías y clasificaciones de los diferentes tallos. Eh, Funciones importantes son almacenar sustancias. ¿Qué sustancias? Pues las producidas durante la fotosíntesis, como almidones, por ejemplo, aunque también otro tipo de sustancias como resinas aromáticas. También, pues los tallos son importantes. El saber usar un tallo, reconocer sus partes, son importantes en la propagación vegetativa. Mucha de la propagación de árboles frutales es por medio de los tallos e incluso de los denominados injertos para estar generando variedades de los frutos. Eh, Saber en dónde hacer un corte adecuado nos va a permitir pues tener éxito en la propagación vegetativa de las plantas por medio del uso de los tallos. También además se pueden usar, además de la alimentación, los tallos pues en medicina. Como algunos ejemplos, se puede utilizar solamente la corteza de una planta que se llama quina, del higuerón,
Eh, el jengibre también se considera que tiene algunas sustancias o algún efecto curativo en cuestiones de la gripe o de afecciones de la garganta. Y ya en cuestiones de industria, pues el principal uso de los tallos de las plantas es la madera. En el caso de los bosques o del uso forestal, es la madera el principal uso de los tallos de los árboles, ¿no? También, pues en la producción de papel todavía se llega a emplear, o se sigue empleando bastante a los tallos para generar papel. eh, en las cuestiones textiles, también todavía se emplean en algunas regiones tallos de las diferentes plantas para generar tejido, eh, perdón, hilos y generar artesanías o trabajos con textiles provenientes de las plantas. En el caso de los taninos, pues es usado también ciertas maderas, ciertos troncos para poder generar estos pigmentos a base de taninos y también algunas resinas aromáticas y eh, como recubrimiento de otros pues, muebles principalmente, ¿no? Entonces, en el caso de los tallos, el principal uso es la madera a nivel comercial y a nivel de industria, ¿no? ¿Alguna pregunta? De tipos y modificaciones de los tallos, No, ¿no? profe, gracias. Ok. Bueno, pues como les dije, pues son temas sumamente cortos, por así decirlo. No hay tanto que revisar. Entonces, pues esto sería pues todo por hoy. Entonces, el jueves, pues vamos a revisar tipos y modificaciones de hoja. Ahí sí va a haber un poquito de más, digamos, morfologías y clasificaciones de las morfologías de las hojas. Entonces espero que quede bien entre el jueves y el viernes este tema, para que el próximo lunes, ahora sí, después nos veamos en la facultad para ahora sí hacer una práctica de revisión de características de estos tres eh, partes de las hojas, en particular, perdón, de las plantas, en particular de las hojas, y también pues el equipo número 4 pueda llevar a cabo su exposición. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, pues sería todo por hoy y nos vemos el jueves allá en la facultad. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego, nos vemos.